Enhorabuena, saludos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a presentar la motocicleta que he elegido para la travesía desde el extremo norte de Sudamérica, Punta Gallinas en la Alta Guajira, Colombia, hasta Ushuaia en el archipiélago de Tierra del Fuego, Argentina. Se colocó un protector del sensor de posición de cambios, que es este. Se instalan las barras bajas. Las cuales me sirvieron para el montaje de las exploradoras. Se quitó el protector plástico que trae el piñón de ataque por este que es abierto, lo cual permite que el barro no se acumule dentro del protector. Se instaló en la dirección un estabilizador amortiguador de dirección. Primero se instaló un elevador, que es este que está acá. A ver, vamos a mostrar este. Y sobre ese trae un espacio para hacer el montaje del estabilizador, que es este que está acá bien. Aquí trae un sistema de graduación para endurecer o suavizar el amortiguador. Se instalan los paramanos aluminios en aluminio, son estos, los cuales son mucho más resistentes en caso de una caída. Se instalan las bases, la base para la patecabra, una plataforma mucho más grande para que en caso de que el terreno sea blando o arenoso, la moto no se nos caiga. Se instaló una película para proteger la pantalla TFT, una película contra rayaduras, también importante. Se instaló un tanque lubricador de la cadena, es este. Este tanquecito se llena con aceite para cadenas y mediante gravedad viene acá y va goteando a medida que la cadena va girando, la va aceitando. La rejilla protectora de los colectores también se instaló para que las piedras que salten acá no vayan a romper los colectores. Se instalaron los espejos abatibles, que son estos, son tipo Ramón. Una farola, un protector, perdón, de farola, que es este que estamos viendo acá, en acrílico. Instalamos también en la parte de atrás un cargador USB con puerto con indicador de voltaje y trae botón de encendido y apagado para que no se descargue la batería. Se está prendido, está directo, está conectado directo a la batería.
Estos son los principales accesorios. Bueno, este también podríamos llamar como un accesorio. Aquí va un adaptador de 12 voltios tipo cigarrete para convertir a salida de 5 voltios para la mayoría de dispositivos de conexión USB. Tenemos las exploradoras también, o luces auxiliares, que mediante una instalación, un arnés eléctrico especializado, este es el interruptor, pueden apreciar ustedes luz ámbar, que es muy recomendable para cuando hay neblina, un indicado para el uso con neblina. Que se apagan. Hemos cambiado las llantas que traen, las Avon Trail, que trae original la motocicleta, por unas mitas la E07 Plus. Se le cambió el exhausto o el silenciador por una Krapovic. Aquí no se aprecia muy bien porque los soportes de las maletas laterales no nos permite visualizar. El sistema de sensor de presiones de neumático, los cuales van directamente monitoreados por la computadora de la motocicleta. Se instaló el suavizador de embrague. Se compró el Tech Pack, que incluye el Rally Pack, Quick Shifter, regulación de freno motor y control de crucero. Se instaló un filtro KIN y bujías de iridio láser, referencia 93188 NGK. Se instaló esta caja porta herramientas que va en la parte opuesta al silenciador, la cual más adelante veremos qué herramientas básicas transportamos. Aquí hay esta manila de 20 metros que se enrolló a los soportes de las maletas laterales.
También se hicieron unas calcas, un diseño, la parte del tanque y en la tijera. En el sistema de navegación se instaló un Garmin Sumo XT. Se hizo una instalación eléctrica completa con la base y alimentación directa desde la motocicleta, sacando desde los dos puertos que trae aquí detrás de la farola, dos puertos de corriente DC, 12 voltios DC. De ahí alimentamos mediante un transformador adaptador corriente hacia el GPS. Se instaló un smartphone Blackview modelo 9400 Pro, el cual tiene instalado digamos las aplicaciones más importantes para navegación, o que yo considero importantes, como los Waze, el MapMe, el Osman y el Relief. También incorporamos una baliza o Spot X, que no es más que un dispositivo GPS con comunicación bidireccional mediante mensajes de texto. Entonces esto nos permite que a través de una plataforma en internet puedan monitorear nuestras rutas, nuestros desplazamientos, y a la vez también nos permite, mediante mensajes de texto, poder comunicarnos con nuestros amigos y familiares. Más adelante haremos un video explicando más al detalle sobre el manejo de este dispositivo. Eso en cuanto al equipo de navegación. Instalamos el equipo de maletas, un Tambac de la marca Kiwi. En la descripción del video voy a dejar todos los links con las referencias o números de parte de todos los dispositivos que le he presentado. Unas maletas también Kiwi, la referencia de 35 litros, las Canyon. Top Case Kiwi también, de la misma marca, 35 litros, 40 litros, perdón. Con su base, su instalación y su base, con cerraduras. Las maletas también, las maletas laterales también vienen de cerradura. Trae un sistema muy interesante de cierre tipo dryback, las cuales garantizan totalmente que sean impermeables. Bien, hasta aquí la primera parte de este video de la presentación de la naranja, así le he puesto por nombre. En la segunda parte del video les hablaré del equipo de filmación y el equipo que llevaré para el viaje, como es el camping, las herramientas, etc. Si le gustó el video, por favor denle un pulgar arriba y no olvide suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.